luzca con un toque de elegancia y creatividad, la Caro nos va a enseñar unos tips facilísimos. Caro, tu momento, por favor, enséñanos todo. Lúcete. Bueno, les cuento. Hoy día traigo algunas cositas novedosas con cosas que hay en la casa, económicas, para que hagan y decoren su mesa de Año Nuevo esta noche. Perfecto. ¿Ya? ¿Cómo Bien, partimos. Vasos, que todos tenemos en la casa, ¿cierto? Vasos tipo whisky. Y vamos a colocar lentejas. La 3. Lentejas. Y vamos a colocar agua y luego una vela encima. Perfecto. Qué lindo que Y amarramos con un poco de racia. Y miren, para decorar, yo acá traje fisalis, estos frutos. Los colocamos acá y miren, ya nos queda lindo. Ideas de arreglos decorativos para una mesa que también te dan algún tipo de cábala, te dan algún tipo de claro que sí. ¿cómo se la lenteja de todas maneras. Claro que estas no las podemos comer porque están crudas. Estas no se pueden comer, ¿cierto? pero ya están remojando. Sí. Eso es lo bueno. El mismo estilo. Mira, si quieres corremos para atrás. Vamos a cambiar, vamos a mostrar otro. El mismo vaso. Bueno, otro. Ya. Una florcita de las que tenga en el jardín de su casa. Un poco de silicona. Y lo pegamos acá. Al fondo del vasito. Para que explote después con el agua, la vela, lo mismo. Lo que sí, esta la amarré con un cáñamo. ¿Y la rafia, el cáñamo, dónde uno los puede comprar? En las librerías puedes encontrar. Ya. Sin ningún en los supermercados también. Ya. En los supermercados también venden todo esto. En la parte de artículos escolares todavía quedan. Pregunta. Bien económico. ¿Este fruto dónde lo encuentro? En el supermercado. En el sector VIP. Sí. Ya. Sí, ¿no? obvio que sí. Gourmet, ¿no? Quiero poner uvas, alguna otra fruta más económica, no hay problema. Oye, Caro, súper bonito para Año Nuevo, pero de verdad es un arreglo que uno puede tener de repente en el baño de su casa, en la mitad de la casa. Súper bonito, como si usted no lo quiere hacer para Año Nuevo porque no ha alcanzado a comprarlo, no se quiere meter ni al supermercado ni a nada. Es un perfecto arreglo para su casa. ¿Qué más? Además sirven como de amuletos también. Además. Prácticamente. Son multifuncionales. ¿Qué más? Segundo. Típico que esta noche, ¿cierto? Empezamos con las copas se empiezan a mezclar, donde la dejé. Bueno, un simple pedacito de cartulina, ¿ya? Nombres de cada uno de sus invitados, usted los imprime, los corta. Los dos con la Antonio. Hoy día lo pasan las dos solas nomás, ¿viste? Ahí está tu copa. Camila y la Antonella. Acá estoy. Y por el otro lado le colocamos 2015 o a lo mejor algún mensaje. Marcador de copa. Está buenísimo. Es un detalle precioso. Oye, hay que ser bueno para la manualidad, ¿sí? O a lo mejor los mismos niños y ahí lo escriben bonito, ¿cierto? Es verdad. Papá, mamá, tata, no sé, ¿cierto? Perfecto. Ya. Este es el segundo tip. Partimos con lo de los vasos, que está estupendo. La idea es que todos los vasos sean iguales. En mi casa nosotros no vemos los vasos ni los tazones. Uno alto, otro bajo, no hay problema. Ya, ahí tenemos la segunda opción, que es marcar la copa para que uno no se ande tomando cosas de otras personas. Así es. ¿Con qué se? Tercera idea, y esta sí que les va a gustar y es muy económica. Estoy viendo y la manualidad, de todas maneras. Miren, esto es un portavela. ¿Y adivinen con qué? Con cucharas. Con cucharas doré. Cucharas, mira. Queda demasiado bonito. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo hacemos eso? Exacto. Vaso plástico. Lo cortamos. ¿Sí? Voy a ir bien rapidito. Lo cortamos. Precioso quedó esto. Vaso plástico, cucharas. Ya. Corto las cucharas. Esto lo pueden hacer los niños sin ningún problema. Sí. Silicona. Eso lo hace la mamá porque está enchufada. La silicona caliente. Muy caliente. Niños no tan pequeños, ¿cierto? Claro. Y vamos pegando las cucharas. ¿Bien? Ándale. Entonces, miren, acá yo traje uno blanco, que blanco se ve lindo igual. Podemos pintarlo con témpera, sino con spray en la casa si los niños ya son más grandes. Y mira, toma ese. Ese lo hice con un frasco de vidrio. Claro, la idea es que el potito de la vela quepa bien en la base de la guitarra. Fíjense, ¿se ve este? Sí. Mira, este lo hice con la parte de abajo, una botella cortada. Perfecto. Ya, y miren, lo vamos a colocar acá. Y se van poniendo como intercalados. Mira. Perfecto. Pongo los velones. Además, oye, pero esto es puro ingenio, recicle, ingenio, manualidad. Y esto que lo encuentra en la calle botado. Y en los jardines, con un poco de spray, ¿no? Poco de spray. Oye, me quiero llevar a la Caro para mi casa. Mira. No, si la Caro es... ¿Qué tal? Con esto usted va en la calle con una canastita así como la Caperucita. Claro. Y va recogiendo, cosechando ahí semillitas. Voy a picar la uva. Bien, vamos con la cuarta decoración. Sí, vamos a bajar 2 cambios. Bien. Va a ir más piano. Es que la gente en su casa está tomando nota. Sí, muy bien. ¿Qué tiene, qué no, qué tiene que ir a comprar? ¿Qué más necesita? A ver. Cuarta decoración. Copas, al revés. Ya. Típico que estas cosas empiezan a caer del árbol. No la bote, colóquela ahí. Copa y una vela con una simple cinta arriba. Precioso. Ya tenemos otra decoración. Oye, para la Navidad fui a la casa de mi cuñada y puso adentro una flor seca. Porque ya
también las cortas y dejas justamente. solo la flor sin el tallo debajo. Por Mira, ejemplo, lo que esta haces. misma también. Claro, bonito. Oye, qué lindo. Y Bueno, mira, ahí- lo que yo le amarré acá, que esto ya está todo ultra de oferta en los supermercados, sobre todo hoy día, ¿cierto? Todo este cotillón a mí me costó, creo que 500 pesos, ahora de estar a 100. Y miren, amarré, ¿cierto? Un feliz año nuevo. Happy New Year. Así es, ¿ven? Y lo colocamos acá. ¿Qué tal? ¿Ven? Y listo. Y ahí ya tenemos más decoración. Ah, mira, pusiste Oye, los claro, foquitos lo también. mío es un poco más una No me cosa deja de de niño. sorprender. Algo naif, más de niño, claro. Esa es la idea, ¿cierto? Bueno. Y el último que tengo acá, Ya. que este, pero no molesta completamente. Este sí que es cábala. Moldadientes, uvas y una copa. Listo, nada más. Además, Colocamos. comible. Además, pero es comible. Exacto. Ahora, ¿qué tiene de práctico esto? ¿Qué tiene de práctico? Que se supone que a las 12 yo debería, bueno, ya estas cosas que hay que comer, ¿cierto? Lenteja, uvas, Se para nos, la se nos suerte. pasan las 12 de la mañana. Pasearte con las maletas. Lentejas. Bueno, las 12 uvas, para que no se ponga a contar las uvas. Ya colocamos las 12 uvas acá. Y listo. Y listo. Cada uno agarra Ay, la receta. excelente. Dice ya. Y listo. Saquen su anticucho, chiquillos, para celebrar el año nuevo. Y ahí uno se manda el... Así es. Exacto. Y de Perfecto. una. Ajá. Estupendo. Hagamos un recuento de lo Bien. que son los... Ningún ya, problema. Ya, el primero. El primero, vaso, flor y un cáñamo o rafia. Perfecto. Y la velita. Y la velita flotando. Importante pegar la flor, La flor con fondo. silicona, con ¿cierto? silicona al fondo. Exacto. La segunda, identificador de copas, muy necesario, ¿cierto? Ahí, ¿Dónde está mi copa? otro lado, 2015. Esa es la se típica. alcanza a ver. La típica. Tercero, el candelabro de cucharas De plástico, por supuesto. de plástico. Acá yo no mostré estas ya están pintadas. Claro, con Ahí. esto. Pero también hay cucharitas así con... de Fíjate color, que ¿no? sí, sí. Pues sí Hay hay. doradas y hay plateadas y hay de Hay colores cucharas de también. colores, entonces Hay verde, usted llega rojo, y para no tener que estar Ajá. pintando, compra la cucharita de color, corta Así y es. pega. Puedo quedar un poco drogado después de tanto en la mesa. Mira, y acá yo aquí para que se note que efectivamente fue hecho con un vaso plástico, Sí. corté, pegué la primera capa y después va una segunda capa, ¿se fijan? Sí. Como una florcita que vas Ajá, creando. y si yo quiero y tengo tiempo y tengo cucharas de sobra, 3 capitas y más lindo se va a Le ver cobraron esto. el cumpleaños del hijo. Así Y usted es, dijo, chuta, sí, nadie comió sí. torta, los cabros se la comieron con la Típico. La ocupa. Así es, y aquí la idea no es gastar mucha plata, la mayoría de estas cosas deberían estar en la Esto lo venden en las cordonerías también. ¿no? También los venden en las cosas. ¿Silicona? Los piden en el colegio, sí. Y bueno, silicona, esta silicona, estamos Ajá, así es. Cuarto paso. Copas dadas vueltas con algún mensaje, una flor, un adorno del árbol, velas. Y la velita arriba. Ajá. Y esto que uno lo encuentra caminando en la calle. Así Y uno los es. patea en la calle. Yo los piso, pero... Yo los pateo. Incluso piedras, hay piedras muy bonitas y también se ve bien. Y lo último, las 12 infaltables uvas para una por cada mes ¿Puedo y para la empezar o da mala abundancia. suerte? Oye, ¿tú sabes si son más cabalísticas las oscuras o las No lo sé, verdes? no lo sé. Es una buena pregunta para Bueno, hacerle a alguien en Anto, nos Twitter, comemos ¿ah? los dos anticuchos nomás. Claro, Claro. arroba en la red usted nos contesta cuáles son las uvas reales que hay que tener en la mesa para Importante. tener la cábala exacta y precisa. Ajá. Oye, Oye, la Carola Caro, Gómez, un aplauso porque Gracias a bueno, ustedes. bonito, barato, ingenioso, Ajá. creativo. Muy bien, nos encantó. Esto está